Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Gloria al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, te rogamos en esta noche que tú nos hables, nos instruyas, amado Dios, por medio de tu palabra, Señor. Te rogamos que tú nos hagas cada día más sensibles, Señor, a tu palabra, amado Dios. Permite que tu palabra nos instruya, Dios mío. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a estar hablando, exponiendo la palabra de Dios bajo el tema: el hospital del cielo en la tierra. Amén. ¿Por qué este título, amados hermanos? A medida que vayamos desarrollando el tema, usted se va dando cuenta. Amén. El versículo que leímos dice: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Gloria al Señor. Cuando leemos el párrafo anterior, que está en el capítulo 2, versículo 1, que titula Jesús sana a un paralítico, nosotros vemos que Jesús entró a casa y estaba en Capernaum. Pero cuando la gente se dio cuenta que el maestro, y muchos lo veían como el sanador también, estaba dentro de la casa de él, inmediatamente le tocaron en la casa y resultó que esa casa inmediatamente se llenó tanto que la gente ni siquiera podía entrar. Había gente afuera, pero resulta que uno de los que estaba afuera estaba totalmente lisiado, paralítico, y le hicieron una camilla rápidamente, 2 palos, le pusieron ahí algo, una tela, etcétera, y resulta que lo montaron ahí, y cada persona cogió los 4 palos, subió al terrado, hicieron y lo bajaron. ¿Qué es el terrado? El terrado, o sea, el techo. Subieron al techo, hicieron un hueco y lo bajaron. Y resulta que Cristo quedó impresionado de la fe de estos hombres. Pero a lo que yo quiero referirme en esta noche, porque ese párrafo ya lo hemos predicado y lo hemos enseñado, pero a lo que yo quiero enfatizar es referente al tema: el hospital del cielo en la tierra. Anteriormente, usted veía que cuando una persona se enfermaba o sufría una fractura, pues anteriormente no se acudía inmediatamente a un hospital, porque los hospitales eran ¿qué? Muy escasos. Entonces iban donde el vecino de la vereda, que ya tenía fama, o al pueblo, iban donde la persona que ya tenía fama y le decían: mi hijo se fracturó la mano, mi hija le pasó esto o le pasó aquello, y resulta que esa persona que ya estaba acostumbrada y que ya tenía cierta experiencia, pues lo atendía y hacía como si fuera un doctor. Ojo con eso, hacía como si fuera ¿qué? Un doctor. Pero no era un doctor. No le decían era curandero o algo así. Algo así, ¿cierto? O sea, hacía como si fuera un doctor. Sí, le llamaban como los curanderos. Pero resulta, amados hermanos, que estas personas ayudaban a otros, aún sin saber verdaderamente qué era la medicina. Pero sí tenían un breve conocimiento. Entonces, aunque esas personas, ojo con lo que le voy a decir, piense bien lo que voy a decir. Aunque estas personas, amados hermanos, tenían ciertas enfermedades y ellos mismos no se curaban ciertas enfermedades, resulta que sí curaban a otros.
y tenían esa fama de curar a otros, aunque ellos estaban con ciertas enfermedades, inclusive los podía ver usted ya con un pie totalmente perdido o con una mano totalmente perdida, pero resulta que cuando atendían a otros sí eran totalmente curados. No sé si les tocó ver o observar que muchas veces si acudían a esas personas y cuando usted menos pensaba, mano, usted le veía la cara toda manchada, usted le veía, por ejemplo, que un día se trató cierta fractura y resulta que se la trató mal y por ende le quedó alguna consecuencia, pero llegaban otros y a esos sí los curaban, aunque no a todos, pero sí hacía algo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hoy en día entramos a un hospital, ¿qué es lo que vemos? En un hospital. En el hospital, lo primero que usted ve antes de entrar, El vigilante. vamos a las emergencias, ¿cierto? A la sala de emergencia. Lo primero que usted ve en un hospital antes de entrar, ¿a quién es? Al vigilante. Al vigilante, ¿cierto? Es lo primero que usted ve. Usted ve inmediatamente al vigilante. Y el vigilante es el que en la puerta coloca el orden. Porque usted viene al hospital, ¿a qué? A ser sanado o a llevar a alguien que está enfermo, ¿cierto? Entonces el vigilante es el que, digamos, lo calma a usted si usted viene de una forma que no debe de venir. Entonces si vienen cuatro o cinco, ay, que vea que necesitamos entrar, el vigilante inmediatamente pone orden y le dicen, qué pena, pero no puede entrar sino una sola persona. El paciente. ¿Cierto? Entra el paciente. Y hay hospitales donde dejan entrar el acompañante, ¿cierto? Eso depende de la gravedad de la Depende zona. de la gravedad. Amén. Entonces, el vigilante es el primero que va a poner el orden. Y cuando usted ya entra al hospital, ve, a la sala de emergencia, La sala de espera. eso, a la sala de espera, resulta, amados hermanos, que ¿qué le toca hacer? Esperar un ficho. Y por enfermo que usted esté, o por mal que usted esté, a no ser que sea algo ya de día muerte, usted primero tiene que pasar, ¿a dónde? Usted tiene que pasar a la taquilla, y allá le dan, no, a la taquilla no, eso como... No, sí, a la taquilla que le den el ingreso. Usted Y pasa de a ahí la al taquilla triaje. para que le den, ¿el qué? El ingreso y de ahí de entrar al triaje. Eso. Entonces ahí le toca a usted esperar a que lo llame ¿qué? ¿Un doctor qué? General. No, el enfermero. No, Es un sí, el doctor. No es un doctor. De ahí lo llama un doctor que es un doctor general. O sea, que no tiene, digamos pues, no tiene una especialidad, no es un cardiólogo, no es un cirujano, sino que es un doctor general. Él es el encargado de mirar si lo tiene que pasar inmediatamente o usted puede seguir en el orden en el cual viene para ser atendido, ¿cierto? Entonces él es el que le pasa esa información ¿a quién? Al director que está en ese momento dirigiéndose a los doctores, o si él es el único doctor, él es el director y está dirigiendo a las enfermeras y a los enfermeros, ¿cierto? Él pone el orden en la taquilla. Amén. Entonces él es el que debe de mirar la gravedad del asunto, ¿cierto? Pero resulta que cuando usted entra al hospital, cuando usted entra ya a la sala de emergencias, a usted lo primero que le ponen, amado hermano, le ponen una bolsa con suero. No, lo primero lo revisan. Y a veces no es la bolsa con suero, ¿cierto? No, a usted primero lo revisan allá en la salita, el que lo va a pasar, ¿cierto? Y después el otro viene, le da otra revisada, pero sin embargo, por muy bien que esté o por muy mal que esté,
De todas formas le van a poner ahí la bolsita, el suero. catéter, y le ponen suero o le ponen droga, lo que necesite, ¿cierto? Es que y resulta en que el suero va la eso droga. se demora ¿cuánto? 2 horas, 2 horas. como mínimo. Y usted puede estar grave de dolor. Y usted le dice, doctor, es que yo necesito una radiografía. Doctor, es que yo me estoy muriendo. Es que mire que esto. Y amado hermano, y si ellos ven que usted no está muy grave, lo dejan ahí con el dolor 2 o 3 horas. ¿Es verdad o mentiras? Sí, y si ellos lo consideran que no es así, le dan un fichito para que al otro día madrugue y pida una cita prioritaria. Amén. Muchas gracias. Y él tiene la experiencia de eso porque ha llevado mucha gente. Bendito el Señor. Entonces, así es, hermanos. ¿Cierto? Y resulta que la gente hasta se enoja. ¿Cierto? Los pacientes hasta se enojan y les da rabia. Pero atienda a mi mamá, atienda a mi papá. Y si se muere, yo le monto una demanda al hospital. Y si se muere, yo sé que el doctor lo está atendiendo y nada más montar una demanda. Pero mire cómo está de grave. Y resulta en parte que si usted está bien grave, o no tanto si usted está muy grave, si usted siente mucho el dolor y usted es de esos escandalosos, usted empieza a ir cada rato acá donde está el doctor con los enfermeros al lado en los computadores, ¿cierto? Pero vea, es que hace 2 horas estoy acá y lo único que me ponen es suero y yo siento que que me voy a morir y donde yo me muera, entonces trasládeme si no van a atender. Yo los veo ahí con ese celular sentados al frente de un computador y ustedes no sirven para nada y no hacen nada. ¿Por qué? Porque la enfermedad trae desespero y la enfermedad nos enfrenta a nosotros mismos, amados hermanos, a pedir ayuda. O sea, cuando nosotros estamos enfermos, verdaderamente vemos que si la enfermedad nos duele, queremos es que nos ayude. Y el desespero, amado hermano, de todas formas, nosotros sabemos a dónde hay que ir. Yo le hago una pregunta a usted. Si usted ahorita se va para su casa, supongamos, usted toma la decisión y le dice al Señor, Señor, yo ya no quiero nada con usted. Yo me voy a descarriar. Voy a volver a la maldad. Voy a hacer lo que hacía antes. Supongamos, ¿cierto? Y usted, ¿y por qué? No, porque es que Dios no me dio casa, no me dio carro, no me dio hijos, no me dio esposa, no me dio esposo, no me permitió entrar a la universidad. No me permitió ser líder, no me permitió ser pastor. Supongamos, por X o Y cosa, usted se descarría, por lo que sea, ¿cierto? Y resulta que si usted se descarría y allá se le aparece el diablo con cachos y cola, y a usted le da bastante miedo, ¿qué es lo primero que usted hace? Menciona a Dios. Y volver a llamar al pastor. ¿Cierto? Literal. Ay, pastor, es que si usted viera, hay una muñeca por ahí, porque a mí ya me han llamado, varios, me han llamado, no a esta iglesia donde me congregaban, y me decían, pastor, es que vea, hay una muñeca, pastor, hay un peluche, el televisor sin estar conectado se prende solo y sale por ahí, es un demonio hablando, la muñeca la hemos botado y la descuartizamos y vuelve. Y con un tenedor en la mano y me habla. Ay, no, a mí me pasa eso y yo me muero. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo primero que usted hace? Llamar al líder, llamar al pastor, o a lo menos ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay tantos cristianos que se han descarriado, que no quieren volver a la iglesia, que se cansan de hueler azufre. Entonces vienen a la iglesia de vez en cuando a que se les eche un poquito de loción. ¿Sí? Ni ellos mismos se aguantan el olor. O sea, viven en tanto pecado, en tanta maldad, que a lo menos vienen de vez en cuando. A ver si de pronto es el demonio, esa bruja que los atormenta, o
o ni ellos se las creen. Ellos dicen, Dios mío, pero si mi esposa era una mujer linda, hermosa, yo tengo 30 años y mi esposa tenía 25 años, ¿qué hago yo con esta mujer de 70 años? Y estoy es que enamorado, ni siquiera es por la plata. Y usted empieza como a reflexionar y usted dice, pero a mí ¿qué me pasó? Si yo estaba en la universidad, si yo lo tenía todo en mi casa, ¿y cómo es que yo me salgo de mi casa a mantener a alguien que yo ni siquiera amo? ¿Sí o no? Y empieza usted a hacerse un poco de preguntas y usted empieza a decir, Dios mío, pero a mí ¿qué me está pasando? ¿Cómo es que yo dejé un trabajo donde ganaba 5 millones de pesos y simplemente por contestarle mal al patrón y simplemente por no querer llegar 10 minutos antes al trabajo y todos los días llegaba tarde, ahora estoy trabajando por un mínimo? Ay, Padre Celestial. Qué prueba. No, hay gente que le ha pasado eso, mucho. De 5 millones. Y resulta, amados hermanos, que Aún. aquí empezamos. Esa era la introducción, pero voy a desenlazar rápido. Cuando usted entra al hospital, le voy a hacer una pregunta. El doctor, cuando lo atiende a usted, o la enfermera cuando lo atiende a usted, parte de dos cosas. Primero, observe dos cosas. El doctor no puede estar encima de usted. O sea, el doctor no le pone ¿qué? El catéter, ni le pone el suero, ni le da la pastillita. ¿Quién hace eso? Enfermera. ¿Cierto? Pero el doctor está ya concentradito en el computador analizando su caso. Es más, usted ya llegó y el doctor ya sabe todo lo que le han puesto y lo que le han dado, porque él es el que manda a decir eso. Él le dice, no, a ella no le dé 2 pastillas, dele solo una cada 3 horas. No, póngale tanto de suero. Dentro de ya mañana hay que hacer una radiografía. Y resulta que el doctor está por allá, pero usted piensa que el doctor no le hace caso. Entonces, por eso cuando el doctor se le acerca al paciente, el paciente quiere llamar la atención ¿de quién? Del doctor. Y cuando ven al doctor, ahí sí le dice, ay doctor, no es que esto me duele mucho, doctor, córteme este pie, por favor. Claro, está aprovechando que es el doctor para hacerse ¿qué? La víctima. La víctima, el mimado. Porque es que es el doctor, es que ese no es el enfermero, es el doctor, ¿cierto? Entonces, usted trata, amado hermano, cuando está en el hospital, usted quisiera que lo atienda, entre comillas, y espero que me entienda, la persona más especializada en el tema. ¿Por qué? Porque es tanto la enfermedad, es tanto lo que a nosotros nos abruma, que inmediatamente queremos el especialista. Es más, muchas veces ni pensamos en el doctor, pensamos una vez en el cirujano. Doctor, es que llámeme al cirujano para que me corte este pie que no me lo aguanto. Un dolor de muela. Usted llega, no doctor, ¿sabe qué? Arránqueme esa muela. El doctor no es que la... No, arranque eso, doctor. A ver si me deja de doler. ¿Sí o no? Y uno no quiere que ellos actúen en la forma de uno. Pero solamente piense usted en esto. Cuando usted ha pasado una enfermedad, que fuera de usted donde le hubieran cortado la mano, que fuera de usted donde le hubieran cortado el pie, que fuera de usted donde le hubieran quitado el ojo. Cuando usted se ha chuzado el ojo y le empieza a salir sangre, usted dice, ay no, Dios, una operación en el ojo, no, sáqueme ese ojo más bien. ¿Qué tal que se le hubieran sacado? Ay, qué miedo. ¿Cierto? Entonces, ahí es donde entramos, amados hermanos. Y se lo digo, el doctor representa al pastor. ¿Quién fue Jesús para ese hombre que estaba paralítico? Fue un doctor, tanto espiritual como físico. ¿Por qué? Porque lo perdonó interiormente, pero lo sanó físicamente. Y el pueblo buscaba eso. Amén. Entonces Jesús para este hombre fue un doctor. Pero resulta que ¿quiénes eran los enfermeros? Los que armaron la camilla
que ni siquiera estaban adentro, pero estaban afuera y vieron a un necesitado afuera y resulta que ellos llegaron, armaron la camilla y lo trajeron. Entonces el doctor representa al pastor, los enfermeros y las enfermeras, ¿a quién representa? A los líderes. ¿Cierto? Amados hermanos, y los enfermos, ojo con lo que lo voy a decir, ya hay muchas clases de enfermos. Inclusive hay enfermos dentro de las clínicas que todavía están en un tiempo dado de alta porque ya están aliviados, pero siguen como si fueran enfermos. O sea, a usted le dan de alta y usted tiene que esperar 2, 3, 4, 5 horas. Y a veces cuando no hay una orden o cualquier cosa lo dejan de un día para otro. Es verdad, mentira de ahí. Literal. Pero ya lo atendieron, ¿sí o no? Ya no le van a dar más droga, ya no le van a dar nada más, pero lo tienen ahí. ¿Cierto? Es un enfermo que aliviado. Entonces, usted no puede pretender que el doctor esté atendiendo a una persona si necesita estar en sala de emergencias. Por eso los pastores, cuando andan mal, no pueden pastorear, ni pueden servir, ni pueden estar al frente de las ovejas. Pero no quiere decir que el pastor sea perfecto, porque hay doctores que están enfermos. El solo hecho de yo tener unas gafas, ya tengo miopía. O sea, hay de enfermedad a enfermedades, ¿cierto? Hay doctores que pueden tener cáncer, pero están atendiendo a otro, ¿cierto? ¿Qué otra enfermedad? ¿Qué pueda trabajar? Dígame, varias. Hay muchas. Dígame. Vea, está la diabetes, está la hipertensión. Hay doctores que sufren de diabetes, de hipertensión, etcétera, pero en el momento no están en sala de emergencias. O sea, no son perfectos. El mismo Cristo, cuando estaba aquí en la tierra, dice la Biblia, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, fue probado en todo, pero era y es ¿quién? El Salvador, el sanador, ¿cierto? El pastor. Y cuando él estaba aquí en la tierra, ¿qué le tocaba a Cristo? Amados hermanos, trabajar, ¿sí o no? ¿Y hasta los cuántos años trabajó Cristo? Hasta los 30 años. A él le tocaba ir a trabajar y siendo el maestro de maestros. Y cuando salió al ministerio, ¿qué le tocaba a Cristo? Levantarse y bañarse. ¿Sí o no? Tenía que irse a bañar. Pero también, ¿qué le pasó a Cristo? Le pasó que él siempre sintió y ha sentido ese amor por el Padre y ese amor por la humanidad. Pero pasó, amados hermanos, que hubo un momento donde él tuvo que estar a solas en el Getsemaní. ¿Y qué le dijo él al Padre? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, sabiendo que él vino con ese propósito, sabiendo que él tenía que morir en la cruz y resucitar para salvar toda la humanidad, ya le estaba diciendo al Padre que no quería morir en la cruz. ¿Por qué? Porque estaba en cuerpo humano. O sea, él fue peregrino. Él sintió lo que usted está sintiendo. Y por eso usted muchas veces se le pasan cosas por la cabeza y usted empieza a decir, ay Señor, verdaderamente, no, yo no quiero ir más al culto. Ay, verdaderamente, Señor, hoy no quiero orar. Ay, Dios, hoy no quiero ir a evangelizar. Ay, Señor, no, ayuno. Ay, no, Señor. Que ayunen los que no tienen que comer. Ayunen los gorditos. Señor, vigilia. No, que vigilen los que no hacen nada. Los que todo el día mantienen la casa, eso sí pueden vigilar, pero yo como trabajo, ¿qué voy a vigilar, Señor? ¿Cierto? Y empieza a pasar su Getsemaní.
Pero lo bueno de Cristo fue que aún por encima de eso, Él siguió haciendo la voluntad del Padre, aún, amados hermanos, sin sentirlo. Entonces, ese es el pastor, ese es el doctor, un hombre de Dios o una mujer de Dios que Dios haya puesto, pero por encima de su Getsemaní sigue haciendo la voluntad de Dios. El doctor sigue atendiendo a los enfermos, aunque haya enfermedades que él tenga. Pero resulta que al doctor lo caracterizan ciertas cosas, como es el conocimiento que él tiene, la experiencia que él tiene. Y es lógico, amados hermanos, que el doctor debe de llevar su uniforme de doctor. ¿Sí o no? ¿Sí aprendió las tres que dije? El conocimiento, la experiencia y el uniforme. Trayéndolo al marco bíblico, el pastor debe tener el conocimiento bíblico necesario. Usted no puede ser pastor porque grite, eche fuera demonios, levante muertos, o porque Dios le dijo que se le arrimó un profeta, o Dios le dijo, usted va a ser pastor, entonces ya mañana es pastor. No, necesita conocimiento y necesita experiencia, porque si usted no ha tenido la experiencia de empezar a tratar algunas enfermedades sin ser doctor, ¿cierto? Entonces, ¿cómo inmediatamente va a atender a los enfermos? Porque ya es doctor. No, a usted en la universidad y en medicina, primero le abren un cerebro, usted tiene que coger el cerebro, empezar a tocar un riñón, abrir un pulmón. No es que inmediatamente usted va a coger a un paciente y lo va a atender. No, usted ya viene con una experiencia. Fuera de eso, usted tiene que dar un año rural, que es donde usted coge un poquito de experiencia, ¿cierto? Lo mismo, amados hermanos, el conocimiento. De ahí sigue la experiencia. Y de ahí sigue el uniforme, que representa el testimonio. Entonces, para una persona pastorear, se requieren esas tres cosas. Por eso la Biblia dice, cuando escogieron a los 7 diáconos, pues, escojan entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Amén. Pero miren que lo primero que mencionó es que fueran ¿qué? Diácono. De buen testimonio. Fue lo primero. Parece como ilógico, pero es verdad. O sea, se requiere las dos cosas. Que sea de buen testimonio, pero que también sea lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando usted llega donde un enfermero, el enfermero también lo caracteriza que tiene un poquito, o sea, tiene menos conocimiento que el doctor, pero a lo menos sabe lo básico, ¿cierto? Sabe lavar las heridas, sabe aplicar una inyección, aunque a veces hay algunas pues que... los primeros auxilios. Sí, eso. Pero a lo menos hay algunas que están ahí de enfermeras, pero... Parecen animales aplicando la inyección. Yo no sé, yo quiero que ustedes mismos me saquen o me den ese conocimiento, porque la verdad es que yo no lo tengo. A mí me parece que encontrar un doctor repelente es muy difícil, pero encontrar una enfermera repelente es muy fácil. Literal. ¿Estoy bien o estoy mal? Así es. ¿Sí o no? La mayoría de doctores usted habla con ellos y qué formalidad. Y manejan mucha humildad. Sí, y son humildes. Y usted va a hablar con una enfermera, Dios mío, por Dios. Ay, enfermera, es que le está saliendo sangre por el catéter, que esto, que se espere que ya voy. ¿Sí o no? Sí, una mata de En grosería. cambio usted se le acerca al doctor y le dice, ay doctor, ve, es que a mi hija le está saliendo sangre. Ah, no, sí, tranquilo, ya mismo hablo con la enfermera. Inmediatamente habla con la enfermera y la enfermera viene. Pero cuando usted le dice a la enfermera, como que no le presta atención. Claro que hay de doctora a doctores también. Sí, pero la mayoría de los doctores usted ve una humildad. Estamos hablando de la mayoría, ¿cierto? Sí, de un 70-80%. Sí. Sí, porque hay muchos doctores que son muy repelentes, es verdad. Pero
Amados hermanos, cuando usted llega donde una enfermera, resulta que la enfermera le toca atender cosas que no las atiende el doctor. Cuando llega un herido, limpiar las heridas. Sí, le toca ir a limpiarlo. El doctor, ¿usted cuándo ha visto un doctor que vaya y limpie un paciente? ¿Usted cuándo ha visto un doctor limpiando una herida? ¿Sí o no? Entonces, la mayoría de veces a las enfermeras, entre comillas, porque ahí hay que dejarlo entre comillas porque lo voy a explicar, entre comillas, le toca el trabajo más duro, entre comillas. Ya lo voy a explicar por qué. Entonces resulta que cuando Dios va levantando líderes dentro de la iglesia, llega el pastor y le dice: hermanito, usted es el líder de evangelismo. No se le olvide que mañana, para que salga con 5 o 10 hermanos a evangelizar. ¿Y el pastor dónde está? ¿Cierto? Ah, no, el pastor. Hermano, yo voy para una reunión. ¿Y reunión de qué, pastor? No, yo voy para una reunión porque vamos a ver si vamos a abrir otra iglesia en tal barrio. Y parece que nos van a dar unas ayudas y nos van a colaborar. Entonces tengo que estar en una reunión para mirar a ver cómo son las cosas. Entonces empieza el líder a decir: ay, ¿cómo así? Y el pastor en reunión y yo por acá. No, ¿cómo le ocurre? El pastor es el que debe estar acá. ¿Cierto? No quiere decir que los pastores deben salir a evangelizar. Ustedes saben que yo personalmente lo que más me gusta es evangelizar, ¿cierto? Pero a medida que la iglesia va creciendo, amados hermanos, el pastor va recibiendo un compromiso mayor. Si en una clínica solo está el doctor, al doctor le toca lavar las heridas y le toca, hasta si vomitó el paciente, le toca coger una trapeadora y venir y trapear. ¿O no, hermana Erika? Le toca. Pero cuando hay enfermeros o enfermeras, ese es trabajo del enfermero y la enfermera. Soy ya Isabel. ¿Por qué? Porque cuando el cirujano está allá, el doctor cirujano está allá sacándole a usted un riñón o cualquier cosa, inmediatamente, ¿qué es lo que pasa? La abre y ¿qué es lo que sale? Pura sangre. Y si muchas enfermeras de las que atienden allá están acá, se desmayarían. Si una enfermera está acá y empieza a ver cómo el doctor empieza a operar, y la enfermera sabe que si por unos milímetros hace con el bisturí donde no debió de hacer, esa persona ya quedó inválida. Y la responsabilidad cae ¿sobre quién? Sobre el doctor. ¿Es verdad o mentiras? No, pero es que las enfermeras sí asisten la cirugía. Pero para pasar los implementos. Sí, ¿cierto? pero... Y hay enfermeras de otro rango que, no, que ya están ahí, pero no están haciendo la operación la hace el cirujano. Obvio. El cirujano es hasta sudando. Es que las enfermeras que asisten eso son las enfermeras jefes. Las enfermeras auxiliares son las que atienden las heridas y todo. La enfermera jefe por sí no hace nada en el área de emergencia, solamente coordinar que los demás estén haciendo su trabajo. Me abre más el conocimiento. Gloria porque a Dios. Esas enfermeras son las por que eso van hay allá. líderes que dirigen otros líderes. Por eso cuando usted va a una iglesia, ay, ¿y usted quién es? No, yo soy el líder de los líderes. Pero usted es el copastor o el pastor. No, yo soy el líder de los líderes. ¿Cómo así? Sí, es que en la iglesia hay 10 maestras de escuela dominical y yo soy la líder de las 10 maestras de escuela dominical. ¿Cierto? Entonces, a medida que la iglesia va creciendo, cada uno de nosotros vamos adquiriendo un compromiso mayor y, como se dice por ahí, vamos subiendo de rango. Pero cuando se sube, entonces llegan y nos empiezan a ¿qué? A exigir. Nos exigen un poquito más, ¿cierto? Obvio. Un doctor no le va a hablar igual a una enfermera jefe que a una enfermera auxiliar. Ya me aprendí los nombres. Y un doctor no va a permitir que una enfermera auxiliar
venga y entre a una cirugía si está la enfermera jefe. Que a veces de pronto le toca, porque la enfermera jefe se enfermó o X o Y cosa, pero la enfermera auxiliar va cogiendo una experiencia. Entra de pronto con nervios, que me irá a decir el doctor, si le pasa ahí, cuando empieza a pasar el bisturí, empieza como a temblar, ¿cierto? Pero le tiene se que puede. estar limpiando el Eso. sudor, porque no puede caer ni una gota, Eso. ninguna herida. Pero se puede, ¿cierto? Entonces, amados hermanos, están las enfermeras o los enfermeros dentro de la iglesia. ¿Quiénes son? Son aquellos líderes que Dios capacita para que le ayuden al doctor, en este caso al pastor, ¿a qué? ¿A qué? A darle los primeros auxilios al pueblo. ¿Cierto? Por eso los líderes tienen la autoridad de hablar con las ovejas, pero no tienen la autoridad de hacerle cirugía a las ovejas. O sea, yo como líder no puedo ir a un hogar a meterme en la intimidad de ese hogar. No puedo. Es que ni siquiera el pastor lo hace cuando la pareja lo llama a uno y le comenta cosas muy personales y ya a uno le toca hacer la cirugía. Pero yo como líder no puedo entrar ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay la experiencia y porque Dios a mí no me ha dado esa autoridad. Y cuando yo como líder dentro a hacer cirugía, resulta que en vez de restaurar, voy a dañar. ¿Sí o no? Literal. Eso, déjenlo al pastor. Porque hay muchos líderes que llegan a casas y empiezan, y el pastor le dice, hermanito, hermanita, para que hagas esta visita. Y resulta que cuando la hermana fue y encontró a dos mujeres, hola, que Dios les bendiga, yo vengo a la iglesia, de parte de la iglesia Cristo es el único camino a la salvación. Sí, bien pues asiente, yo vengo a predicarle la palabra. Y cuando usted menos piensa, vio que la mujer se despide de la otra y dice, bueno amor, que le vaya bien escuchando la palabra, y le dio un piquito en la boca, una mujer a otra. Y resulta que usted inmediatamente ahí mismo dijo, Padre Santo, me dio la palabra ya, voy a hablar en contra del lesbianismo. De una vez les voy a hacer la cirugía, ¿cierto? Resulta que usted empieza a hacer eso y las salen matando. O sea, inmediatamente las mata. ¿Sí o no? Usted va a un hogar, usted como líder va a un hogar y resulta que usted va a evangelizar a una jovencita y resulta que esa jovencita está bien mal vestida, mostrando todo. Inmediatamente usted dice, Dios, aquí me mostró su palabra, voy a hablar de la santidad externa. Ya la mató. ¿Sí o no? Usted lo que quiera asesinar. Eso, ahí es donde hay que tener la prudencia, ¿cierto? Pero los enfermeros y las enfermeras deben de haber en la casa de Dios. Si no hay enfermeros o no hay enfermeras, hermano, olvídese que el hospital nunca va a ser grande. El doctor no va a atender sino a una persona, dos o tres, pero no va a ser capaz con multitudes. ¿Es verdad? Mentiras. No va a ser capaz. Porque se requiere enfermeros o enfermeras, ¿cierto? Y para usted alcanzar el grado de ser un enfermero o una enfermera, pues amado hermano, tiene que pasar por lo que se requiere. Tiene que haber un estudio. En este caso no es que para usted ser líder dentro de una iglesia cristiana obligatoriamente tenga que saber teología, estudiar, no. Pero usted sí debe de andar en pos de lo que usted sabe que Dios lo llamó. Si Dios lo llamó a usted y usted siente, amados hermanos, servirle a Dios a través de la música, entonces, ¿qué le toca a usted? Si usted quiere ser un enfermero, o sea, usted quiere ser un líder dentro de la casa de Dios, a usted le toca ponerse a estudiar música. Ay, es que yo no tengo plata para pagarle a un músico X o Y cosa. Hermano, ahí está en internet, YouTube.
métase a YouTube, cómo tocar un piano, cómo tocar una guitarra, cómo cantar, ahí le van a enseñar y usted va entrenando. Aquí el profesor que nos está dando las clases de música, él nos contaba y nos decía que donde él estaba dando ciertas clases que muchos aprendieron y ya hoy en día son músicos, resulta que eran tan pobres que no tenían con qué comprar una guitarra, entonces hacían una tabla Y le ponían y le cuerdas. ponían esas cuerdas de nylon. Y el piano, cogían una tabla, dibujaban el piano y empezaban a hacer como si lo tocaran. Y cuando ya compraron el piano e iban a la iglesia, sabían tocar el piano. Sí. Increíble. Y así usted dice que es que usted es muy pobre. Bendito el Señor. Mano, yo tengo que andar en pos de lo que Dios me ha dado a mí. Yo me acuerdo que cuando yo empecé el Evangelio, amados hermanos, yo empecé el Evangelio y me acuerdo muy bien que a mí lo que más me gustaba era orar y evangelizar. Y es lo que más me gusta, orar y evangelizar. Pero en ese tiempo estaban dando clases de música y yo me metí, hermano, a aprender a tocar guitarra. Y me regalaron una guitarra y yo, uy, Dios está abriendo puertas. Uy, Dios sí es real. Dios quiere que yo toque guitarra y adore a Dios. Y todavía no Y podía. cuando yo iba ya iban 2 clases de guitarra o una, la verdad es que no me acuerdo bien, Dios me habló a través de un sueño. Y me dijo, siervo, no pierdas tiempo tocando guitarra, que yo no te llamé para eso. Te llamé para que prediques mi palabra. Mano, no quiere decir que es que yo debo menospreciar a una persona que toque guitarra. No, hermano, es que en lo que Dios lo haya llamado. En este momento, vea, parece increíble, pero jamás pensé que ese sueño se fuera a cumplir y parece que sí se va a cumplir. Hace 22 años, hace 21 años, una líder había soñado conmigo prácticamente todo lo que se ha cumplido. Y me dijo, pastor, veis que pastor, me dijo, hermano, yo soñé que usted se iba a casar con la hermana Isabel y que usted iba a trabajar con carros y que iba a tener carros. Y fuera de eso, soñé que usted estaba tocando el piano dentro de la iglesia. Hermano, llevo 22 años, eso casi nunca me ha llamado la atención. Y ahora estoy en clase de piano. Ay, eso tan bueno. Increíble. Pero fue el tiempo de Dios que no me permitió tocar el piano. Bendito el Señor. Para personas que llevan 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años en la iglesia, es un privilegio muy grande y ya Dios les permita recibir clases para un piano o ya sepan tocar un piano. Privilegio. A mí Dios me permitió prepararme en el evangelismo, en el conocimiento y en la oración. ¿Por qué? Porque ahí es donde me quiere el Señor. Entonces el enfermero o la enfermera debe capacitarse. ¿Pero capacitarse en qué? En pos de lo que Dios lo llamó a usted. Si Dios lo... Hermano, si usted se postra a orar y usted empieza a orar y usted ve que usted cada que ora por los que están en el hospital, ora por los enfermos, ora por el vecino, por la vecina, y usted ve que usted tiene como ese ahínco de ese amor por las almas, entonces trabaje en pro de eso. ¿Cómo va a trabajar en pro de eso? Empiece a hablarle a las demás personas de Cristo. Y empiece a enterarse de los problemas de los demás y ellos le van diciendo, ay, es que yo tengo una hija que vea que sufre de esquizofrenia, ay, es que mi hijo de 7 años se levanta con un cuchillo a matar a todos y empieza a hacer unos signos así y usted dice, venga, lléveme, yo oro por él. Y ya la iglesia y el pastor va viendo que verdaderamente Dios lo ha llamado a usted para ser un enfermero, para ser un líder. Pero ¿cómo me va a decir usted a mí que usted va a venir a una iglesia y que porque usted se viste muy santamente, o porque usted ora mucho, ayuna mucho, o porque Dios le ministra a usted mucho, entonces ya usted va a ser un líder si usted no anda en pro de lo que Dios lo está llamando? Usted tiene que asentar esa cabecita y decir, Señor, yo quiero trabajar en pro de lo que usted me está llamando. A ver, primero que todo, el pastor
no puede ganar todas las almas. Entonces yo me voy a ir con un megáfono en cada esquina a predicar. Yo me voy a repartir tratados. Yo voy a hablarle, Señor, tengo algo en mi corazón. A partir de hoy le voy a hablar a todos los tenderos. Y usted se va, coge todos los tenderos de cada barrio y apunta el número de cada tienda. Señor, voy a orar por ellos. Voy a orar, Señor, deme la capacidad. A ver, ¿cómo puedo yo llegar a estos tenderos? Otros, Señor, yo quiero hablarle a todos los taxistas de Medellín. Y empieza usted a orarle al Señor. Ay, Señor, ¿y cómo quiere que le ore a los taxistas? Y que le hable a los taxistas. ¿Y sabe qué le puede decir a usted Dios? Yo quiero que usted le hable a los taxistas sin hablar. Y usted empieza a decir, Señor, ¿y usted cómo quiere que yo le hable a los taxistas sin hablar? Sí, lo voy a poner como un profeta mudo, porque profetizarás. Y usted le dice, Señor, ¿y yo cómo voy a profetizar y cómo le habla a los taxistas? Sí, hágase un cartel y párese allá en el semáforo. Llévese a 2 o 3 hermanos, mientras ellos tienen ahí el cartel, usted va y le reparte el tratado. O usted quédese ahí mudo, usted quédese acá y mande a otros a que reparten el tratado mientras cambia el semáforo. Hay mucho que hacer. El problema es que nadie quiere hacer nada. Todo el mundo quiere estar encerrado en una iglesita, ¿cierto? ¿Para dónde va? Para la iglesia. ¿De dónde viene? De la iglesia. Tan religioso. Entonces, ¿para qué salir el catolicismo? Para ir acá, vaya. Se mantiene de iglesia en iglesia. No, ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es usted servirle a Cristo. ¿Cierto? Mano, eso causa risa. A mí me da hasta risa eso. Porque mucha gente se lo encuentra usted ahí. ¿Y de dónde viene la iglesia? ¿Y para dónde va? Y para la iglesia. Y usted nunca se para a hablarle a esa persona de Cristo. Nunca usted le dice a esa persona, cuando quiera, le dice a su papá, a su mamá, que si quiere que yo vaya y le comparta la Biblia. Pero ¿sabe usted por qué no le dice eso? Porque usted vive y da tan mal testimonio que usted dice, no, doña Ruperta se dé cuenta que yo soy evangélico, y vaya y le hable de la Biblia, de una vez me va a echar en cara lo que yo le hice ayer. Ahora me acuerdo que ayer el niño vino, me tocó la puerta y yo le tiré agua fría. No, yo no voy por allá. Y el gato que me mantiene acá, ya vio cuando yo le di una patada, no, después no voy. ¿Cierto? Porque el mal testimonio usted no le deja hablar. Ahora, para terminar, hay personas que sirven dentro de la iglesia y que hacen mucho, que no son ni pastores ni líderes, son las mismas ovejas. Cuando usted va a la sala de emergencias, cuando usted va a la sala de parto, de emergencias, sí, donde sea, usted como enfermo le colabora a otro enfermo. ¿Es verdad o mentiras? Literal, por lo general aquí en Colombia toca. Llega un enfermo y le dice, ay Dalí, no veas que necesito llamar, no tengo minutos. Llega ahí Dalí y presta el celular, llame. Ay, es que necesito una recarga. Tranquilo que ahorita viene mi papá y mi mamá y yo le digo que le haga la recarga. Ay, es que el bebé, no me han traído pañales. Usted ahí con una paca, usted llega y le regala los pañales. ¿Es verdad o mentiras? Entonces, dentro de la iglesia, aún los que están enfermos se ayudan. No necesariamente tiene que ser bautizado, ni recibir la Santa Cena, ni ser líder. Aún los que están empezando, los que vienen y llevan 8, 15 días o llevan apenas 4 o 5 cultos, esas personas pueden ayudar a otro. ¿Cómo? O sea, salió del culto. Uy, no, qué bendición. Estuve en un culto, qué palabra, vea. Cuando quiera va, nos estamos reuniendo allí. Ay, pero es que vos no has cambiado ni nada, no, hermano, pues que estoy cambiando. ¿Sí o no? Entonces ahí mismo vienen y le dicen al pastor o le dicen al enfermero, ay, pastor, si usted viera, para que ponga en disciplina a tal persona. ¿Y a quién? Ay, para que ponga en disciplina a Úrsula. ¿Y qué le pasó? No, si usted viera. Es que hablando de Dios, no, pastor, eso es falta de respeto. Si vea, estaba hablando
está hablando de Dios, invitando a una persona para la iglesia y la cae en la esquina fumando marihuana. ¿Y qué hace el pastor? El pastor se ríe. Y el pastor por dentro es, Dios mío, si este cabezón entendiera que es el hospital del cielo en la tierra. Un enfermo ayudando a otro enfermo. Es un enfermo ayudando a otro enfermo. Nosotros no podemos echar a la gente y decir, no, usted no puede. No. Hay personas que se van para la casa y ponen reggaetón, ponen Metallica. Pero después evangelizan toda la cuadra. Después colocan, me has tomado en tus brazos. Y la cuadra hecha. Bueno, este es evangélico, es mundano, ¿qué es? O es un cristiano exiliado, ¿qué es? Pero al menos escucharon algo. Y el que es líder o es pastor, ni siquiera hace nada de eso. Y a veces hacen más los enfermos, que no debieran. ¿Sí o no? Pero lo hacen. Usted va a un hospital, hermano, y el que menos le regala a usted comida es el doctor y el enfermero o la enfermera. ¿Y quién le regala a usted la comida? El enfermo. Es el que más le ayuda. El que todo el mundo critica, el que dice que está mal, que mire, que está en pecado, que lo otro. Pero justamente esa persona, usted ve que es la que se le acerca a usted y le colabora. Pero los que dicen estar muy bien son los que menos ayudan. ¿Es verdad o mentiras? No. Nosotros cuando llegamos a la iglesia no podemos exigirnos a nosotros mismos andar 100% bien, porque ni siquiera el doctor, que hay unas reglas, amén, que seguir, amén. Pero cuando nosotros lleguemos a la iglesia vamos a ver la persona más chocante. Y prepárense los ujieres. Y a veces la persona más chocante es el que está en la puerta, es el ujier. Porque cuando usted vaya, ahora que vamos a tomar el local, cuando usted vaya, usted va a ver ujieres. Y cuando lo vean a usted, amados hermanos, haciendo lo que no debe de hacer, el ujier se le va a acercar y le va a decir, disculpe, doña Úrsula, si va a hablar por celular, se sale para afuera. ¿Sí o no? Disculpe, doña... No, pero porque siempre las mujeres. Disculpe, don Maximiliano. Tengo que decirle algo. Si usted no quiere escuchar la palabra de Dios, me hace el favor y se salva. ¿Y por qué el ujier debe decir eso? Porque la persona que está ahí hace sino formar un show y no deja dar la palabra de Dios. Entonces el ujier, entre comillas, es el vigilante. O sea, la persona que se vuelve como si usted no se porta bien, el ujier va a hacer que usted se porte bien. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que requiere Dios? Miren qué estado está usted. No. Usted puede ser un vigilante aún dentro de la casa de Dios. Usted puede ser un enfermero, un líder. O usted puede ser un pastor. O usted puede ser, dentro del doctorado hay especializaciones. O sea, usted puede ser un misionero, puede ser un evangelista, puede ser un maestro. Prepárese. Ay, pastor, es que a mí me gusta mucho el conocimiento. Empieza a estudiar escatología, la historia de la iglesia, hermenéutica. Empiece a estudiar. Ay, pastor, es que a mí me gusta mucho orar. Bueno, empiece a orar. Pero también vaya, ore por otros. No solamente quede orando usted solo o sola. Ay, pastor, es que a mí me gusta mucho la música. Bueno, ejerza. Empiece a aprender algún instrumento, pero haga algo. Pero si usted se queda solamente viniendo a la iglesita y yendo a la casa, amado hermano, se va a volver un religioso. Y eso va a ser un problema, tanto para usted como para la gente de la iglesia.
Nosotros debemos de ubicarnos en qué estado estamos y qué es lo que nosotros anhelamos hacer dentro de la casa de Dios. Claro, hay otras personas que no se mencionan casi, que parece increíble, pero es verdad. El dueño del hospital, ¿cierto? Hay personas que no se mantienen en el hospital, pero que ejercen, amados hermanos, algo muy grande sobre el hospital, ¿cierto? Hay personas que regalan el terreno para el hospital. Hay personas como San Vicente de Paúl, en estos días me di cuenta que no se llama así, se llama fundación. Entonces, si dice fundación es porque recibe ayudas de muchas personas. Entonces, hermano, que Dios lo use eso, que Dios lo use a usted como Dios quiera que usted sea usado, pero aprenda a discernir, a ver, ¿en qué Dios me está usando? Hay personas que Dios usa en la economía. ¿Amén? Yo conozco en la historia de la iglesia personas, amados hermanos, y conozco muy bien personas de otro ministerio bendiciendo otros ministerios materialmente. Jorge Müller, que levantó 10,000 niños de la calle y Dios le permitió sostenerlos. ¿Sabe por medio de quién? De otros pastores y otras misiones que le colaboraban a él económicamente. Y nunca hicieron parte de la misión de Jorge Müller, pero les colaboraban. Entonces ahí es donde yo tengo que ubicarme. O sea, ¿cómo quiere Dios que verdaderamente yo pueda obrar o hacer? Y con esto termino. Hace 3 días, durante 15 días he tenido muchos sueños y visiones, evangelizando y predicándole a las almas. Pero hace 3 días tuve uno donde Dios me mostraba hasta la ropa que yo tenía. Y que a mí me llamaban y que yo estaba trabajando. Y que yo fui por un joven y lo llevé a un centro de rehabilitación y tuve que irle a buscar la ropa a un hotel donde él había dejado la ropa. Mano, dicho y hecho, eso se cumplió el martes. Yo estaba trabajando y cuando yo estoy trabajando, amado hermano, pues estoy muy ocupado, ¿cierto? Y recibí una llamada y me puse a pensar, Dios mío, esta persona necesita mi ayuda. No, tuve que dejar el trabajo a un lado, llevar a esa persona al centro de rehabilitación, ir a buscarle la ropa y ayudarle en ese momento. Hay momentos, hermanos, donde nosotros tenemos que estorbarnos aún a nosotros mismos, que no podemos, que tenemos que ser equilibrados, sí, pero hay esos momentos. Yo sé que todos desearíamos quedarnos en la casa, acostaditos, bien mimaditos, pero hermano, hay momentos que hay que salir a evangelizar. Muchas veces, vea, ojalá ustedes experimenten lo que yo he experimentado. Muchas veces usted va a hacer una visita a un hogar, Dios mío, y usted sale fortalecido. ¿Por qué? Porque usted fue de bendición para esa persona. Y esa persona en usted empieza a ver que Dios le habló. Y usted dice, Dios mío, Dios le habló por medio de mí. Esa persona está yendo a la iglesia porque yo lo visité, porque yo la visité. Volvió a la iglesia porque yo fui. Y aquí no es más el que siembra o el que recoge. El que siembra, hermano, usted puede ir y traer a una persona. Listo. Y esa persona vino durante 2 o 3 meses acá. Amén. Pero resulta que usted ya se olvidó de esa persona por X o Y motivo. Pero Dios me puede permitir a mí que yo recoja lo que usted sembró. Y delante de los ojos de Dios es igual. Es lo mismo. Es más, muchos de acá pueden empezar a trabajar con las personas que ya han venido acá. Usted se va a anotar los nombres y empezar a hablar y no tiene necesidad ni de ir a abrir hogares nuevos. Usted puede decir, Dios mío, el pastor le ha insistido a esta gente mucho, pero nada que esa gente viene. Yo me voy a tirar el aventón de esos 100 o esos 200 que así pesque uno. Así en el año haga 200 visitas, pero así sea uno solo que usted me dé, Señor. Va a ser un gozo y una alegría. Amén. Coloquémonos de pie, amado.